Riker and Booker plantean que en la construcción de la identidad se utilizan diferentes repertorios. Un repertorio uno lo puede entender como un conjunto de categorías, como un grupo de opciones que la realidad me plantea a la hora de construir mi identidad. En ese sentido, no quiere decir que nosotros seamos absolutamente dependientes de los repertorios, pero tampoco libres. Es decir, yo construyo mi identidad a partir de lo que encuentro en mi catálogo cultural. Es decir, lo que encuentro en mi colegio me constituye a mí como el adolescente de ese colegio y luego se van sumando otros repertorios que yo voy encontrando en la vida. También eso implica que en la medida en que yo tengo un mundo más grande, en que yo tengo un mundo cultural más grande, también la construcción de mi identidad será más rica y muy probablemente me ofrecerá otras opciones. Piensa en esto. Si tú perteneces a una cultura muy cerrada, una cultura muy pequeña, sin contacto con otros, te resultará mucho más complejo establecer una cierta novedad en esa construcción. Si tú cuentas con diferentes escenarios en los que te mueves y cuentas con diferentes mundos en los que te mueves, es muy probable que que incorpores algunos de esos elementos de esos catálogos culturales. Por eso acaba siendo tan recomendable y tan importante participar de diferentes mundos. También te hace menos dependiente de las categorías de juicio que esos mismos mundos te presentan. Cuando hablábamos de esa importancia de los diferentes catálogos, está muy vinculado con este aspecto. Las identidades son establecidas y mantenidas a través de la interacción social con los otros. Es el diálogo con los demás valiosos dentro de ese grupo donde se encuentra tu catálogo cultural, el que valida o no tu apropiación de ese catálogo. Es decir, en la medida en que tu mundo simbólico y tu mundo cultural es muy, muy estrecho, se hacen muy relevantes estas personas que están allí. Es decir, tu mundo, un mundo cultural muy pequeñito, determina que tu única pertenencia posible es ese mundo cultural. Y por supuesto eso acaba siendo particularmente difícil de gestionar mientras más pequeño es el mundo. Tendríamos que hacer una discusión vinculada a las comunidades tradicionales, aunque recuerden que estas investigaciones y estos planteamientos teóricos están vinculados más con la cultura urbana occidental. Pero también es referente, y para eso tendríamos que acudir a los antropólogos, a la notable dificultad que hay para entender la diferencia en culturas tradicionales. Para eso les recomiendo los videos que hemos conversado sobre transexuales, sobre esta persona que era transexual, Wayuu murió el año pasado, y también el tema de la aceptación de la diversidad en culturas tradicionales, que generan el fenómeno tan interesante como el de Santuario, que está reportado también y que voy a colocar aquí en el link, porque resulta muy interesante para entender esto, cómo un repertorio muy cerrado hace difícil aceptar la diferencia, y por otro lado, cómo estas personas que salen del repertorio tradicional sin traicionar su propia cultura, también son capaces de incorporar una amplitud mucho mayor en la aceptación de la diferencia. Entonces eso abre un punto de discusión muy interesante que podemos tener inmediatamente después de esta diapositiva. Muy al inicio de la psicología, Collie habló acerca del self del espejo, que resulta sumamente interesante, porque ¿qué es lo que él plantea? Se parece más a lo que yo pienso de mí, lo que considero que los demás están pensando de mí. Y se convierte como en una especie de trampa cultural. La confirmación de las ideas que tengo sobre mí mismo aparecen cuando yo considero las reacciones de los otros y atribuyo a los demás las ideas que tengo sobre mí. El self del espejo de Collie, por supuesto, es una propuesta que tiene 100 años y sigue siendo interesante. Abre también la puerta a la discusión sobre la falsa confirmación, sobre cómo en muchas ocasiones nosotros estamos buscando en los demás las opiniones que realmente tenemos sobre nosotros. Por supuesto, aquí vamos a introducir una discusión sobre cómo ocurre esa transacción de identidades,
cómo ocurre ese diálogo social que veíamos en otro momento, que marca el modo como negociamos nuestra identidad, como también existe posteriormente la confirmación en el modo como yo veo en el otro, como yo atribuyo al otro lo que yo pienso sobre mí, que ha sido confirmado en la interacción social con los pares que yo considero significativos en mi entorno. De esta forma, este modelo de Colli nos plantea que la interpretación de las reacciones de los demás son un insumo a partir del cual se crean o se confirman. Ojo, la interpretación de las reacciones. Es decir, aunque yo coloco el componente cognitivo, lo estoy elaborando a partir de la reacción que tiene la persona ante lo que estoy diciendo. Es decir, la persona hace una determinada cara, un determinado gesto, una determinada acción o me dice algo y yo interpreto esa acción y esa interpretación generada por la reacción del otro es la que se convierte en insumo para la construcción, confirmación o negación de la identidad que dentro de mí radica. Este profesor mío que es Don Di Mattia, que es un discípulo de Albert Ellis y que ha trabajado conmigo en temas organizacionales y ya está jubilado, es una persona mayor, esta es una fotografía desde hace algunos años, decía una frase en una conversación informal que me parece absolutamente interesante. En el campo clínico y en el mundo de la psicología aplicada en la organización hay una cierta comprensión de que un vínculo entre la integración más fluida del pasado y un self más abierto cuenta con mejores posibilidades para el establecimiento de un desarrollo personal proactivo. Es decir, el self fluido, una identidad mucho más amplia y mucho más flexible, dispuesta a incorporar otros elementos, suele coincidir con habilidades que son útiles a la hora del desempeño personal. Sobre esto podemos hacer una discusión mucho más amplia, porque podría sonar a una vía que luego deberíamos conectar con los planteamientos que establece Claude Lévi-Strauss, que son muy significativos en relación con eso. Con eso que aunque él no utiliza el término, suena mucho a capital cultural, una forma de acumulación de capitales, y esa acumulación de capitales establece una serie de ventajas a la hora de cumplir nuestro desempeño. Dom lo menciona en el ámbito organizacional, pero esto mismo lo podríamos mencionar también para elementos de la salud mental, para el planteamiento del propio recorrido profesional. Piensa en esto, cuando yo considero que soy natural de diferentes culturas, me resulta más fácil, primero, no quedar sometido al maltrato en alguna organización o a que no sea funcional, sino que también me veo como capacitado para poder moverme en otro escenario, incluso haciendo un cambio muy importante en mi camino profesional tradicional. Lo hace a uno mucho más flexible. También esa flexibilidad cultural, tiene notables ventajas a la hora de interactuar con otras personas. Si yo pertenezco y me muevo en un entorno muy restringido, mis dificultades para adaptarme a los otros escenarios puede hacer muy compleja mi capacidad para poder generar un trabajo en equipo con personas distintas, de culturas distintas, etc. Y no estoy diciendo con esto que esa interacción funcional incluya momentos de conflicto o momentos de dificultad, sino también de poder manejar el conflicto de una forma productiva. Así que es todo un reto muy interesante a la hora de considerarlo dentro de los retos de construcción de valor para las personas. Y quitándole también que no se trata tampoco de traicionar a la propia cultura de origen cuando hablamos de una cultura tradicional, pero nos coloca en una posición rígida si pensamos que una cultura tradicional debe estar como protegida en un museo en el cual no tenga ninguna interacción con otras, porque eso además no ha sido el curso normal de la historia y además coloca a las personas a vivir como en una especie de pecera humana, haciéndolo incapaz de interactuar con otros escenarios. Esto abre un punto, por supuesto, de discusión, porque no todo el mundo estaría de acuerdo y podría resultar crítico con algunas
con algunas posiciones etnográficas. Barbero es un comunicador que trabajó mucho en elementos cercanos a la psicología, pero particularmente la construcción de identidades, también con una postura política que podría ser discutible para algunas personas, pero eso no es lo que quiero conversar aquí. Él planteaba que con los cambios culturales, con los cambios en la comunicación, ha llevado a que se pierda la territorialidad como elemento necesario para la construcción de identidad. Vamos a verlo con un ejemplo, es decir, antes la restricción territorial generaba la construcción de identidades mucho más homogéneas dentro de un entorno. Y él habla de que ahora hay una hibridación. Esta hibridación se construye a partir de tomar repertorios que se encuentran localizados, tradicionales en el lugar en que yo me encuentro, pero también repertorios universales, también repertorios que me llegan a través de las redes, repertorios que me llegan a través de la televisión o de los otros medios de comunicación cultural, el cine, etc. Entonces Martín Barbero planteaba cómo la hibridación establece una forma nueva de construir las identidades en este momento. Por eso nosotros, el mundo latinoamericano, también tiene muchos fenómenos de hibridación, al que hemos reaccionado de una forma un poco curiosa por temas de nuestra ideología. Y es la discusión que quiero que tengamos ahora, después de dialogar sobre esta propuesta de Martín Barbero. Miren, por ejemplo, la frase que traigo de uno de sus textos. Para Martín Barbero, la desterritorialización lleva a la gente joven a vivir experiencias culturales, la gente joven particularmente es lo que él señala, donde se amalgaman modelos mundiales y globales y llevan a expresar localmente modelos de expansión global. Esto es súper interesante. Él dice, se expresa localmente, es decir, la cultura local sirve como mediación de esa expresión. Podríamos utilizar expresiones como no es lo mismo el emo del sur de Londres a el emo de Popayán, que sigue a partir de allí, lo expresa de un modo distinto. Esta frase puede sonar un poco superficial, pero la idea es que discutamos también a partir de eso. Esas nuevas configuraciones sociales tiene también un fenómeno muy interesante y es la generación de comunidades hermenéuticas, es decir, comunidades de sentido que superan los límites del territorio. Esto resulta muy interesante, es decir, tú te puedes hacer familiar de otras culturas, de otros países muy lejanos, incluso con un idioma distinto al tuyo, a partir de este vínculo, de esta creación de una comunidad hermenéutica. El muchacho que es fanático de disfrazarse con figuras heroicas de los cómics norteamericanos y que comparte esa comunidad de sentido y se sabe todas las reglas, quién es fulano, quién es hijo de fulano, quién es tal cosa, en dónde murió, en tal no sé qué, y dónde revivió y tal cosa. Es eso que no es local, que lo expresa localmente, le permite vivir dentro de otra comunidad de sentido y le permite, por supuesto, formar parte de esa comunidad hermenéutica. Fíjense que lo hace mucho más flexible y, por supuesto, es un cierto apoyo que tendríamos que discutir ahora a la construcción de valor cuando tu entorno no te entiende. Y eso tiene ventajas tanto clínicas como sociales como organizacionales. Y quizá podemos discutirlo inmediatamente después de esta diapositiva. Esta frase es particularmente importante para lo que venimos hablando. El diálogo entre las representaciones y modelos ideales, es decir, nosotros siempre estamos inmersos en este diálogo que a veces no es fácil entre las representaciones, lo que yo interpreto, etcétera, y el modelo ideal que me plantea mi cultura de lo que yo debo hacer, de lo que yo debo vivir, mantienen la identidad a través de la interacción social. Mantienen nuestra identidad porque mantienen también ese diálogo continuado con otras personas, ese diálogo también con aquellas personas que yo considero significativas porque pertenecen y manifiestan el modelo ideal dentro del campo de repertorios en el que yo me muevo, a través de una estructura narrativa. Es decir, esto que hablábamos de ir estableciendo esos saltos y esos diálogos que veremos con más detalle más adelante. Mediante esta se integran en el self varios dominios a través del tiempo.
Es decir, ese diálogo narrativo, ese continuo interactuar con representaciones y modelos cuando cuento mi historia, cuando los demás cuentan sus propias historias, cuando negociamos lo que significa ser esto o ser lo otro, eso hace que en mi self se incorpore a través del tiempo diferentes repertorios de identidad. Si yo no soy el mismo, si mi vida está más llena de estas experiencias, yo también voy cambiando, también voy interactuando, también voy creciendo, etc. Entonces fíjense lo importante que es este argumento que quiero que discutamos inmediatamente con más detalle. Fíjense que aquí ya establecemos también otro momento vital que está vinculado a lo que deseamos construir, aquello que realmente ocurre en nuestra historia. En la adolescencia tardía y la edad temprana adulta, que es un momento particular en que estamos ya como estableciendo necesariamente por presión cultural, por presión y también por capacidad cognitiva, hay una preferencia por la estabilidad. Los constructos están más vinculados a sentidos estables, que son proporcionados en la interpretación de los recuentos cotidianos con los pares significativos. Es decir, hay una preferencia por lo estable y eso ocurre en el diálogo con los pares significativos, pero no en el diálogo de los eventos heroicos, sino en el diálogo del día a día. Ese constructo ideal se establece a partir de que lo que me pasa cotidianamente, en ese momento de la vida, lo que me pasa cotidianamente, ese debería es una exigencia de nuestra cultura occidental, debería reflejarse en cada uno de los eventos cotidianos que me pasa. No sé, comienzas a trabajar ya en una organización y entonces los eventos de cada día deberían reflejar que tú eres una persona de la cultura de las organizaciones, que tú eres un líder, que tú eres una persona que se desempeña de manera excelente, etc. Esos recuentos cotidianos de valoración son los que proporcionan la respuesta a esa exigencia de la continuidad y de la estabilidad de la identidad durante ese periodo. En otros periodos de la vida esto va cambiando, pero durante ese periodo, particularmente en nuestra cultura urbana blanca, eso comienza a ocurrir. Urbano blanco entendido como lo hemos entendido en el curso, no se trata de una expresión de raza, se trata de una expresión cultural. Y esa estabilidad está vinculada con el repertorio esperado por nuestra cultura. Y esa estabilidad se debe manifestar en el día a día. La conclusión de estos elementos es clara, es decir, el proceso se realiza mediante una construcción de sentido colaborativa. Es decir, esos sentidos se hacen de una forma colaborativa, se hacen de una forma compartida, común, en ese sentido colectiva. Colectiva a pesar de que nosotros seamos radicalmente individualistas. Está ocurriendo ese movimiento de mi identidad que me dice pertenezco o no a la comunidad de sentido que yo considero valiosa. También sería un argumento que deberíamos discutir. Fíjense que acá Habermas plantea, en un texto que tiene ya 20 años, los recuentos de los sucesos corrientes se realizan en el entorno de los pares significativos. Eso ya lo hemos hablado bastante. Quienes colaborativamente juzgan el sentido que se incorpora a la narración sobre sí mismo que hace el adolescente. Y esto es lo interesante. Primero, porque nos conecta con la calidad de nuestras relaciones sociales, y esto aquí unas grandes comillas que vendremos a discutir a qué nos referimos con la calidad. Luego, porque está vinculado a mi diálogo de pertenencia o no pertenencia a esa comunidad. Pero fíjense la significación que tiene. Esa construcción narrativa de sentido del evento que ocurre con los pares es lo que determina la incorporación o no de ese sentido del evento a la narración que tiene sobre sí mismo este adolescente de la edad tardía adolescente o de la edad adulta temprana. Entonces nos conecta con otros elementos que son claves, las habilidades para establecer redes, la capacidad real de que yo esté en esa red, mis habilidades sociales y el impacto que eso va a tener sobre mi identidad y mi discurso sobre pertenencia o no, que hace más funcional o menos el diálogo con los pares significativos, y sin duda también el nivel de aceptación que esos pares tienen conmigo, que puede ser particularmente traumática
y traumática con un asterisco que vamos a discutir ahora, particularmente traumática esta incorporación narrativa del evento cotidiano. Si nos vamos mucho más atrás, 10 años atrás, en 1993, McAdams, hablando de las historias que nosotros vivimos, mitos personales, y fíjense que utiliza esa expresión, esa palabra tan interesante, mitos personales y la construcción del self, menciona, estas narraciones elaboran la historia personal estableciendo continuidades entre el pasado y el presente percibido. Esto es supremamente interesante, porque aquí remarca cómo esas conexiones son conexiones de sentido construidas narrativamente, no son construcciones reales. Puede que estén conectadas con mis actos hasta un cierto punto, pero el modo como se incorpora esa narración en mi propia identidad, estableciendo esos vínculos entre el pasado percibido y el presente percibido, ocurre en la construcción colaborativa con los pares. Esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión previa, pero me parece importante remarcarlo porque lo planteaba MacLean, que hay dos vías básicas de incorporación de esos elementos. Una primera, la revisión de la propia identidad por la percepción de cambio. Esto ocurrió y el sentido construido por los demás dice, ok, esto marca un cambio en tu historia y entonces lo incorporas como una confirmación del cambio. Estoy creciendo o estoy involucionando o estoy siendo cada vez más tal cosa, de manera positiva o negativa para la propia identidad y las propias emociones, pero ocurre a través de que el evento permite revisar la identidad anterior y testimoniar el cambio, o haciendo una integración de experiencias en una percepción de estabilidad. Ocurrió esto y eso evoca otros eventos similares cotidianos que confirman la identidad. Sigo siendo tal cosa. Ese sigo siendo tal cosa se puede decir de manera funcional o de manera disfuncional. Sigo siendo un loser, o sigo siendo tal cosa, o mira que yo vuelvo a ser aquello que siempre he sido, etc. Y esto sí opera en cualquier momento de la vida y puede ser muy interesante, de manera particular, obviamente, en edades relativamente de edad adulta temprana, pero puede ocurrir en muchos otros escenarios, en esas construcciones narrativas, cuando tú piensas en un adulto mayor que puede utilizar esto para confirmar que sigue siendo la persona importante que fue, o para confirmar de manera dramática para la propia persona que ya no es lo que fue o que sigue siendo un loser y se confirma que siempre fue un loser o lo que sea. Imagínense el impacto emocional que esto puede tener en cualquier persona. Por supuesto, es importante reconocer que fue Jerome Bruner, el que habló con mucha claridad acerca de cómo la función narrativa es el modo como se integra la experiencia para afirmar, explicar cómo se ha permanecido igual o cómo se ha cambiado. Esto indudablemente es un aporte de Bruner con una obra absolutamente gigante. También Bruner murió a una edad muy avanzada, un siglo de edad, y obviamente un siglo de edad productivo, entonces también rastrear toda su experiencia y todas sus publicaciones es muy interesante. También porque hay una gran coherencia, aunque obviamente en sus últimos 50 años es donde más habla acerca de la identidad narrativa y de la cultura como elemento constitutivo de nuestra propia mente, y conectando y trayendo todos estos elementos a la psicología contemporánea. Hay dos nociones que son muy interesantes. El primero habla acerca del concepto de razonamiento autobiográfico, como una dinámica a través de la cual la identidad narrativa se desarrolla. Ese continuo construir un diálogo y es, digamos, también nuestra vía de acceso a la identidad, la narración que la persona establece. Pero él utiliza esta expresión que es muy rica y que vamos a discutir inmediatamente después, de razonamiento autobiográfico, es decir, también como un proceso que se basa en el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. Y lo menciona directamente. La habilidad para construir estos procesos se logra en la adolescencia, cuando se adquiere la habilidad cognitiva de construir narraciones vitales para explicar cómo los eventos pasados han construido o han influido en el self. MacLean también menciona, explicita algunos elementos de esas narraciones vitales,
porque esas narraciones vitales vienen a ser un proceso autorreflexivo donde la persona habla o piensa sobre su pasado, es decir, que ocurre permanentemente y ocurre también en el presente, y también ese hablar sobre el pasado ocurre en momentos donde ocurre un evento significativo o un evento cotidiano, pero que tiene una importancia identitaria, estableciendo vínculos narrativos con el self, creando una historia personal en la que se entiende lo que se es. Y esto es muy interesante, porque fíjate que es una aproximación a algo que incluso puede ser evidente para nosotros en los diálogos cotidianos, en las situaciones en las que nos encontramos, en la vida que nosotros hemos experimentado, pero esta aproximación resulta muy significativa a la hora de analizarlo y de entender que es una vía de acceso a la identidad finalmente. Por supuesto, esto está desde Erikson. Acuérdense por qué Erik se coloca a sí mismo, se impone a sí mismo ese Erik Erikson, hablando de esa construcción. Y desde él sabemos que la adolescencia es el momento en que los individuos inician el razonamiento autobiográfico, tanto por el desarrollo cognitivo como por la presión social para establecer la identidad. Y él coloca eso en nuestra cultura, evidentemente. Hay algunos elementos que deberíamos considerar en relación con otras culturas, pero lo coloca para señalar cómo hay un proceso social en que se te pide culturalmente que manifiestes y afirmes tu identidad, pero también hay una capacidad biológica que permite esa construcción narrativa. Hay que tener en cuenta que no todas las culturas construyen de manera igual la biografía. Entonces, obviamente, también esas personas construyen su autobiografía de un modo distinto. En los trabajos que hizo sobre construcciones narrativas a diferentes edades, Monisha Pasupati señaló cómo en la adolescencia se tiende a hacer conexiones entre eventos e identidad, y en cambio en la vida adulta predominan el desarrollo de vínculos entre eventos. Es decir, el diálogo entre este evento dice quién soy, o dice que he cambiado, o dice que sigo siendo el mismo, ocurre más en la identidad. Eso ocurre más durante la construcción de la identidad que ocurre en la adolescencia. En cambio, ya en la edad adulta lo que suele ocurrir es ese diálogo entre diferentes eventos, la conexión entre este evento y el otro. No quiere decir que sea exclusivo, pero se tiende a tener ese tipo de cosas. Hemos considerado mucho la adolescencia y la vida adulta temprana particularmente, y luego el resto de la vida adulta, pero también al final de la vida, cuando la persona lo puede ver, el texto es un poco más dramático, lo leo directamente, a medida que el final de la vida se vislumbra cercano, la expresión de coherencia y consistencia de la historia sobre sí mismo se hace más relevante. Fíjate que es una exigencia cultural, esa necesidad de que exista una coherencia, un sentido vital. Ahora, esto también puede ocurrir a otras edades, ya hablando más directamente en clínica, ante eventos traumáticos. Sobre esto lo voy a comentar en la discusión más extensa de esta diapositiva que tendremos en directo. Pero de hecho, esto suele ser más frecuente cuando el final se vislumbra cercano. Que necesitamos esa coherencia, que necesitamos que la vida tenga un sentido, tenga un valor, tenga una construcción general. Una cosa que diga, bueno, mi vida fue coherente. Mi vida tuvo este valor diferente a otras existencias. Pasa también en momentos particulares en edades mucho más tempranas. Y es lo que quiero comentarles ahora y que discutamos más extensamente, precisamente por las circunstancias cotidianas que coinciden con el tiempo en el que estoy grabando este video.